Muy buenos días. En esta oportunidad tenemos el agrado de conversar con el doctor Ubaldo Enríquez, abogado y catedrático de la Universidad San Agustín, con quien abordaremos el tema de la unión de hecho en el marco del derecho peruano. Y agradecemos su tiempo para esta entrevista. Muy bien, Fanny, estoy a disposición, Pedro. Gracias. La primera pregunta que le formularemos sería, ¿cómo definiría usted la unión de hecho y en qué se diferencia el matrimonio en el marco legal peruano? Muy bien. El Código Civil expresamente dice que la unión de hecho es la unión de un varón y una mujer. Es bueno que sepas, París, que la unión de hecho en el Perú tiene un antecedente en lo que es el sirvináculo. El sirvináculo es la voluntad de las partes de un varón y una mujer que deciden unirse. Entonces, esa es en el fondo la unión de hecho. Es esa unión. A diferencia del matrimonio, es esa unión de un varón y una mujer, pero que se celebra bajo algunos protocolos, ya sea en el Código Civil, el matrimonio ya ante una municipalidad donde ya hay reglamentos, requisitos. Entonces, esa es la diferencia. Es verdad, la unión, de hecho, el Código Civil dice que a los 2 años continuos es que tienen el mismo derecho, pero hay un momentito. En el tercero o el segundo párrafo del Código Civil dice que requiere algunos requisitos. Eso es, o sea, la diferencia es puntual. La unión de hecho simplemente es la manifestación de voluntad del varón y la mujer que deciden unirse. Mientras que el matrimonio no, es la adhesión, es verdad, pero bajo algún protocolo que exige la municipalidad o en el lugar donde van a establecer esta unión, bajo una dirección de un ente que regula, que viene a ser una institución. Claro, muchas gracias. La segunda pregunta sería, ¿cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que una unión de hecho sea reconocida legalmente en el Perú? Muy bien, eso es bueno que sepas, Paris. Las personas comúnmente creen que al haber pasado 2 años o más, tienen los mismos derechos como un matrimonio. Falso. Expresamente el código dice que tiene que ser por escrito. ¿Qué cosa es esto? Esto tiene que haber un documento de fecha cierta. ¿Qué es el documento de fecha cierta? El documento de fecha cierta es aquel que se celebra o protocoliza ante una autoridad. Puede ser ante un alcalde, puede ser ante un notario, en algunos casos puede ser ante un gobernador, puede ser ante las rondas campesinas, dependiendo dónde uno vive. Vamos a suponer en las partes altas de Orcopampa. Ahora ya hay notario, antes no había notario, entonces uno que va donde el juez de paz y dice, las partes, yo Juan Pérez y mi pareja fulano y tal, a partir de la fecha, hemos decidido hacer la convivencia. Entonces, a partir de allí, son 2 años. Entonces, si es que no hay ese documento, pueden estar 5 años, 7 años, te cuento. Por experiencia, a veces, el varón o la mujer están 5 años, 7 años, 8 años, pero al mismo tiempo puede estar con otro. La dama puede estar con otra, el varón. Y dicen, no, yo he estado más de años, un momentito, pero si no hay documento que acredite tal situación, no va a tener ese efecto que normalmente se piensa que automáticamente a los 2 años ya tienen el mismo derecho. Falso de toda falsedad. Muchas gracias. ¿Usted qué derechos y obligaciones adquieren las personas que forman una unión de hecho? Efectivamente, como dice el código, si es que ha sido establecido conforme a ley y ha sido escrito o ha sido con un documento de fecha cierta, tiene los mismos derechos que un matrimonio, pero bajo ese requisito, 2 años como mínimo y que esté por escrito, es decir, que sea protocolizado en un documento de fecha cierta. Si no así, no va a tener. Entonces, lo más importante es esto, 2 años y que haya sido por escrito. Y si no, no va a tener con los mismos derechos de un matrimonio. Okay. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales conflictos legales que surgen en las uniones de hecho? Eso, es decir, el conflicto es que la pareja, generalmente las damas, o por una falta de orientación, piensan que yo ya estoy unido con Juan Pérez más de 3 años y me han dicho que solo se requiere 2 años y ya tengo todos los mismos derechos. El sinvergüenza se supone que la casa, que el carro que tenemos, que todo eso ya tiene que ser a mi nombre. No, no. ¿Por qué? Porque tiene que ser
por escrito esos 2 años, tiene que ser en un documento de fecha cierta. Entonces lo que pasa es el conflicto es ese. Entonces el juez determina que no procede porque no hay un documento previo. Es verdad, uno de ellos va a decir, tengo ya 7 años de convivencia. El otro va a decir, un momentito, yo he sido siempre responsable, pero no he tenido 7 años de... Yo he ido siempre a cumplir en el cumpleaños de mi hija, he ido en el bautizo, pero no he hecho continuamente. De tal manera que ahí es el conflicto y ahí va a perder ese deseo de tener los mismos derechos del matrimonio. Es el conflicto generalmente que sucede. En todo caso, eso es lo que se da. Entonces, lo que se tendría que insistir es que para que se cumplan estos 2 años, tiene que ser en un documento escrito o en un documento de fecha cierta, que eso generalmente no lo conocen las partes interesadas. Interesante. Y por último, ¿considera usted que la regulación actual de la unión de hecho en el Perú es suficiente o cree que debería modificarse? No, me parece que no tiene mayor situación. Lo que más habría que resaltar es que se incida en que esos 2 años sean escritos, porque no hay mayor cosa, porque generalmente, ¿qué sucede? Las partes deciden estar unidos y hay veces procede esas uniones de hecho, hay veces ya son eternos, generalmente. Lo único que habría que, porque hay veces solo ya aportas de desistir o cuando alguien fallece, no tiene esos efectos. ¿Pero por qué? Porque de repente una de las partes ha tenido un compromiso anteriormente, entonces no tiene mayor situación. No he hecho nunca el documento. Lo que habría que es simplemente regular y que del documento escrito o del documento de fecha cierta habría que más o menos socializar, extender, que tengan conocimiento las partes que han decidido hacer esto. Entonces, vamos a suponer, generalmente en el mundo andino, no estamos hablando de una ciudad, porque los jóvenes en la ciudad lo primero es que se casan, hacen el matrimonio, no importa que al día siguiente sea choque y fuga y se separen. Pero en el mundo andino generalmente no sucede eso. En el mundo andino decide hacer vida común, están 1 año, 2 años, 3 años, ya tienen hijos, ya están por fallecer, de repente tienen algunos problemas, entonces, y los problemas legales suceden ahí cuando no ha sido escrito. Por lo demás, no hay mayor problema. El mayor problema sucede eso en las personas del mundo andino, que no tienen formación jurídica, porque en una ciudad generalmente no se da la unión de hecho. Generalmente, a veces pueden estar 1 mes, 2 meses y formalizan protocolos. No, nos tenemos que casar. Y bueno, nos casamos hoy día, no importa que nos separemos mañana. Choque y fuga, pero no hay problema. Es en la ciudad, pero en el campo generalmente todavía esa dificultad, y esa dificultad solo se presenta por el desconocimiento de que esos 2 años ha tenido que ser por escrito. Bueno, agradecemos su tiempo, su comprensión para esta entrevista y esperemos que esta entrevista les sirva también a ustedes a futuro. Gracias, doctor Muy Ubaldi. bien, no te